que quisieran consultar en el foro de la unidad 4. Yo abrí el tema, no hubieron muchas preguntas precisamente. Cuando ustedes me dejan las preguntas, a mí me es más fácil organizar la pizarra a la hora de poderles explicar. Solamente Candela había dejado una pregunta en el foro de la unidad 3, pero igualmente la tomé a partir de ahí, que era respecto al problema 15. Si ustedes tienen algunas otras preguntas, después me las van haciendo. De momento voy a pasar a esa pregunta, que es a la que me hicieron. Denme un minuto. Y después hay otras cosas en general que les voy a aprovechar para señalar. Bien, Candela está, así que tengo tu problema a la vista, o sea, tengo en la siguiente pantalla el problema que resolviste, Candela. Si no tenés problema, lo pongo en pantalla, si no, lo explico acá. Pero tenías un errorcito en tu resolución para indicarte cuál es. Bien, perfecto. Bueno, el problema 15 lo tienen a la vista. Decía que había un pequeño cuerpo de masa M que resbalaba sobre este riel sin fricción, formaba ese rizo, y partía desde el punto P del reposo. Había que determinar la fuerza que el rizo hacía sobre el cuerpo en este punto, en el punto D. Esa era la primera pregunta. La situación es que no hay fricción, entonces al no haber fricción, el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, por lo tanto se conserva la energía mecánica. Entonces podemos aplicar o bien el principio de conservación de la energía mecánica o el teorema del trabajo y la variación de la energía cinética, que ese se cumple en todos los problemas que nosotros vamos a resolver. Candela había hecho lo siguiente en su resolución. Yo voy a ir en el orden de la resolución y después voy a explicar lo que he marcado acá. Había hecho un diagrama de cuerpo libre en lo que correspondería a la parte del rizo. Estrictamente no es un plano inclinado, porque si se fijan la imagen tiene una pequeña curvatura, pero podríamos llegar a suponer como si se tratase de un plano inclinado. Las fuerzas actuantes mientras baja el carro es la fuerza peso vertical hacia abajo y la normal perpendicular al plano. Bien, entonces estaba indicado acá cuál era la expresión matemática para el cálculo del trabajo de esas fuerzas. Ambas fuerzas constantes, por lo tanto el trabajo del peso lo habían indicado como el peso por el desplazamiento por el coseno de tita. No está señalado en el dibujo cuál es tita, pero recuerden que tita es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, así que aunque no esté marcado, este es el ángulo tita al que se está refiriendo ese tita de ahí. Bien. Después teníamos, ¿se ve bien? Lo voy a ampliar un poquito. En un minuto. Me voy a poner yo en pantalla completa. Si bien he puesto para que me salten los mensajes con pantalla completa, pero si alguno me lo pierdo, prendan el micrófono y me avisan. Así me es más fácil visualizar a mí también de manera completa la pantalla. Bien. Si se fijan, el ángulo tita al que me refería es ese ángulo tita de ahí. Esperen que me está respondiendo esto. Un minuto. Bien. Tita es ese de ahí. Y después había señalado que el trabajo de la normal era la normal por el desplazamiento por el coseno de 90, o sea que siempre el trabajo de la normal es nulo. Lo que tenemos acá es la representación de la fuerza justamente cuando se encuentra en la posición D. En la posición D tenemos el peso vertical hacia abajo, el riel, recordemos que está pasando así, de esta manera acá, por lo tanto la normal es horizontal.
El análisis de fuerza que hace acá muestra que la normal precisamente es la responsable de la aceleración de la fuerza centrípeta, es decir, que es la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, efectivamente la normal es la masa por la velocidad d al cuadrado sobre el radio. Todo eso está bien, ¿sí? Lo que nos está faltando es encontrar la velocidad. Y entonces se van acá a, por ejemplo, aplicar que la energía mecánica es constante. E indican que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Algo que es muy importante cuando ustedes hagan los problemas es que dejen claramente expreso qué entienden como punto inicial y qué entienden como punto final. Una forma de indicarlo es como se ha indicado acá, por ejemplo, señalando el tramo en el que están analizando el movimiento. Entonces a mí ya me queda claro que D es el punto que están considerando final y B sería el punto inicial. Eso es fundamental. Entonces, una posibilidad es aplicar esa expresión, que ya volvemos a ella, y la otra posibilidad, que es lo que yo les decía, es venir y trabajar con esto, que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Hemos dicho entonces que las fuerzas son el peso y la normal, el trabajo de la normal hemos dicho que es 0, y esto es la variación de la energía cinética. El instante final es energía cinética del punto D, menos el inicial, que es la energía cinética del punto P, que está tachado porque precisamente la velocidad es 0 en el punto D. Ahora bien, queda entonces que el trabajo de la fuerza-peso es igual a la energía cinética en el punto D. Y hasta ahí está correcto, hasta ahí está bien. El errorcito, bueno, la energía cinética en el punto D es un medio de la masa por la velocidad en D al cuadrado. El error está acá, en este h de D que consideran. Porque lo que han escrito acá, m por g por h sub d, es la energía potencial que hay en el punto D, pero no es el trabajo que hace la fuerza-peso. Para señalarlo, voy a volver a la diapositiva anterior. Bien, fíjense, en el punto D, acá, ¿sí? Cuando el cuerpito está en esa posición, ¿sí? La altura a la que se encuentra es la altura que se ha llamado en la representación, en la resolución que hizo Candela, HD. ¿Está bien? Pero nosotros estamos calculando, no voy a venir más acá, estamos calculando el trabajo del peso. Y como hemos dicho, va a ser la fuerza-peso por el desplazamiento, que en este caso es un desplazamiento vertical, le voy a poner delta I, si le ponen delta X no es inconveniente tampoco, por el coseno del ángulo formado entre el desplazamiento y la fuerza-peso. En cualquier posición que yo dibuje, acá, voy a dibujarlo en general acá, si yo tengo el cuerpito y tengo la fuerza-peso es así. Y el cuerpo inicialmente se encuentra en esta posición, a la que yo le voy a llamar HP, que es igual a 5 veces el radio. Entonces el cuerpo se traslada desde la altura HP y desciende hasta llegar a una altura que es igual a HD. Entonces el desplazamiento que tiene el cuerpo también es un desplazamiento que es vertical hacia abajo, con lo cual el coseno de este ángulo es el ángulo de 0 grados. O sea, ese tita que estoy poniendo ahí, me estoy refiriendo a un 0 grado. Pero el punto es que en la expresión que había señalado en la otra hoja, el error estaba acá, al considerar el delta I, porque el delta I es el desplazamiento que sufre el cuerpo desde la posición P hasta que llega a la posición D, y la posición D estaba a ese nivel. Entonces, el desplazamiento, o el H recorrido, si quieren, es directamente 4 veces el radio. ¿Por qué? Porque esto valía 5, ¿está bien? 5 veces el radio, y esto valía 1 vez el radio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que desciende el cuerpo es 4 veces el radio, ¿sí?
Me dicen si se entendió hasta ahí. Vuelvo acá. Esta expresión que se ha colocado acá, estoy con un mouse nuevo que se supone que es mejor para dibujar, pero me cuesta manejarlo también. Ese HD, si se fijan, M por G por HD, es directamente la energía potencial en el punto D, y no es el trabajo de la fuerza peso. Entonces el error que tienen en el desarrollo que sigue acá es que este HD lo han tomado como el valor de un radio, ¿sí? Acá lo estoy mirando, HD lo han utilizado como si fuera 5R. La realidad es que acá corresponde que yo ponga un 4, ¿bien? Por lo que expliqué anteriormente. ¿De qué otra forma puedo trabajar este problema? Y lo puedo trabajar como se escribió acá, ¿sí? Como planteando la energía mecánica del punto inicial, que sería el P, igual a la energía mecánica del punto final. Entonces, nos fijemos. Si yo tengo la energía mecánica en el punto P igual a la energía mecánica en el punto D, la energía mecánica en P dijimos que estaba en reposo, entonces simplemente es gravitatoria, energía potencial gravitatoria, M por G por el H de P, perdón, H sub P, vamos a hablar bien, si no queda medio feo, que es directamente 5R, ¿bien? Y eso es igual a la energía mecánica en el punto D. Cuando el cuerpito está en esta posición D, tiene una cierta altura, pero también se está moviendo. Entonces, en esa posición tengo una energía potencial gravitatoria, que es M por G por R, más la energía cinética, que es un medio de la masa, por la velocidad en D elevada al cuadrado. Entonces, a partir de ahí, yo puedo despejar la velocidad en D para ocuparla en la expresión de la normal. Si se fijan, y este término que tiene mgr, si yo lo paso para el otro lado restando, me va a quedar de este lado m por g 5r menos r, con lo cual acá me va a quedar 4r igual a 1/2 de la masa por la velocidad en d al cuadrado. ¿Qué quiero marcar? Que fíjense que acá llegué a la expresión 4r, ¿sí? De la misma forma que yo señalé acá, que era el detalle que había que corregir, que en esa posición lo que había que poner era el valor 4R. ¿Bien? ¿Me avisan si está claro, si está entendido, si hay dudas? Bien, vamos a la segunda parte de ese problema. La segunda parte de este problema dice que a qué altura por encima de la base del rizo tendrá que soltarse el cuerpo para que la fuerza ejercida sobre él por el riel en la cumbre, o sea, cuando el cuerpito llega a esa posición, digamos, sea igual a su peso, ¿sí? Esa parte Candela la había consultado cómo era la resolución. Bien, si yo represento el cuerpito si yo represento el cuerpito en la posición B, bien, supongamos que eso corresponde al punto B, las fuerzas actuantes vertical hacia abajo son el peso y el riel está pasando por ahí, ¿bien? Con lo cual, la fuerza normal que hace el riel también es vertical hacia abajo. Entonces, tengo ahí la fuerza normal. El enunciado me decía que en este caso la condición era que la fuerza ejercida sobre él, o sea, sobre el cuerpo por el riel, sea igual al peso. Entonces, si yo hiciera, supongamos que llamo eje Y en el sentido de la aceleración centrípeta, si yo hiciera la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, me quedaría que el peso más la normal
sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero ahora me han puesto la condición de que la normal sea igual a su peso. Es decir, que yo voy a tener 2 veces el peso, es decir, 2 veces m por g, igual a la masa por la aceleración centrípeta, que esta va a ser la velocidad en la posición b al cuadrado dividida en el radio. Las masas se cancelan, esto es independiente de las masas, y por lo tanto puedo conocer la velocidad con la que tiene que llegar a esa posición del cuerpito, la velocidad con la que llega a ese punto. Una vez que conozco por dinámica, digamos, las condiciones que se tienen que cumplir para que la normal sea igual al peso, la pregunta que me hace es a qué altura se tiene que soltar, o sea, cuál es la altura de este punto A cualquiera. Y el cuerpito de esta posición se suelta, o sea que la velocidad en la posición A es 0, ¿sí? Nuevamente vuelvo a aplicar conservación de la energía mecánica y en este caso haré que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica, en este caso, en el punto B. Con esto es a lo que me refiero, que claramente queda señalado cuáles son los puntos que estoy considerando. Si ustedes simplemente ponen energía mecánica inicial y acá ponen final, y de ninguna manera me indicaron que se están refiriendo entre los puntos A y B, después es más difícil controlar que lo que hayan hecho esté bien o tenga error, podría no llegar a entenderse. Entonces, es muy importante que acá pongan los subíndices de los intervalos que ustedes están considerando. Y si acá van a poner inicial, final, que pongan como puso Candela en su resolución, bueno, entre el punto A y el punto B es lo que estoy considerando para esta parte de mi solución. En la parte A tenemos energía potencial gravitatoria únicamente, m por g por el h que es incógnita precisamente, y en el punto B tenemos energía potencial gravitatoria y también cinética porque llega con velocidad. Entonces voy a tener m por g por la altura a la que tiene el cuerpo en la posición D, que es igual a 2 veces el radio, ¿bien? Más la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad en la posición B al cuadrado. Bueno, nuevamente las masas están en todos los términos, me puedo olvidar de ellas. Esta velocidad en el punto B la puedo sacar de esta ecuación, o sea, de ahí saco la velocidad en el punto B, y por lo tanto ya tengo todo para calcular el h, que era la pregunta que me hacía el problema. Bien. Me preguntan si hay alguna duda. Bien, Josefina, fíjate el enunciado. Te dice, Josefina pregunta, ¿por qué la velocidad en el punto A es 0? Porque dice, ¿a qué altura por encima de la base del rizo tendrá que soltarse? Uy, el soltarse es lo que está marcando que la velocidad del cuerpo es 0, ¿sí? Soltarse implica que se libera simplemente, entonces no se empuja, y por lo tanto esa es la palabra que a mí me da la pista que la velocidad en el punto A es 0. Muy bien, perfecto. De este problema, del problema 15, si tienen alguna otra pregunta, espero un ratito para que la escriban. Si no, me dirán. Candela, fíjate si ha quedado entendido el problema, vos que fuiste la que hiciste la consulta. Muy bien. Voy ahora a la pregunta que hace Victoria. ¿Cómo sabemos que se suelta de ese punto y no de otro? A ver, el enunciado del apartado B te dice a qué altura tendrá que soltarse un cuerpo para que se cumpla la condición de que la normal sea igual al peso. Fíjate que este punto A, yo no sé si está ahí, se ha dibujado en esa posición, puede estar acá,
¿sí? Esa es una posición simbólica. Yo realmente, ustedes ahora cuando hagan el cálculo, si lo hacen, van a ver que cuando se calcula esto, en que me tengo que poner en pantalla completa, si no, no puedo dibujar yo cómodo. Cuando calculen esto, van a ver que esa altura h del punto A que calculan es igual a 3 veces el radio. Esa es la respuesta de este ejercicio, ¿sí? Entonces, supongamos que esto fuera proporcional, eso sería 4, esto sería 3, 2, bueno, no es proporcional porque eso es 1. No está a escala el dibujo para poder señalar. Lo que quiero decir es que esta altura yo la tengo que calcular en base a las condiciones que me hayan dicho. Y en este caso me han dicho, y ya vamos a hacer otra para que practiquen, que la normal sea igual a su peso. Entonces, en ese caso, la altura resultante va a ser 3D. Esa es una posición de referencia cualquiera. Ahora yo voy a volver a representar esto, pero voy a cambiar la pregunta. Supónganse que yo dijera ahora, ¿a qué altura por encima de la base del rizo tendrá que soltarse? Voy a mantener eso. Soltarse es que en A la velocidad va a ser igual a 0. Tendrá que soltarse el cuerpo y voy a cambiar acá la condición. Para que el cuerpo en esta posición B, ¿sí?, tenga la velocidad mínima, ¿sí? Entonces ahora he cambiado las condiciones de la pregunta, ¿sí? Lo suelto al cuerpo igual, lo suelto de una altura cualquiera, no sé cuál es, lo suelto, es decir, tiene velocidad 0, pero ahora la velocidad con la que pase por este punto, yo quiero que sea la mínima velocidad. Bien, y ahora me detengo yo un poquito y les pregunto a ustedes. De ese problema había un ejercicio resuelto donde planteaba cómo se calculaba esta velocidad mínima, ¿sí? Y es como bastante típico los ejemplos o los problemas que dan esa situación de velocidad mínima cuando el cuerpo está así, por ejemplo, en un rizo, o cuando el cuerpo está girado con una cuerda, como lo hemos venido viendo en los problemas que teníamos en cinemática rotacional. Lo voy a dibujar rápido y ya lo voy a borrar. Cuando ustedes tenían un cuerpo que giraba en un círculo vertical, ¿sí?, cuando el cuerpo estaba, pongamos en esa posición, bien, yo podía determinar cuál es la velocidad mínima para que llegue a esa posición. Entonces yo puedo determinar para ese caso la velocidad mínima. Esto de no poder escribir cómodamente, denme un minuto. Lápiz de nuevo. Yo acá también puedo preguntar cuál es la velocidad mínima para que llegue a esa posición, ¿sí? Les planteo este caso porque es como bastante típico que se pregunte, que se evalúe o que ustedes tengan que resolver esa situación. Que yo lo pregunte para este ejemplo, ¿sí?, o que lo pregunte en este otro ejemplo, estoy preguntando básicamente lo mismo, ¿sí? Tengo que analizar qué condiciones se dan, suponiendo que esto es una cuerda, obviamente, para que, por ejemplo, si se lanza desde una cierta altura, como acá, o si en el caso de este cuerpo se le imprime acá abajo una cierta velocidad, ¿cuál es la velocidad que le tengo que imprimir para que llegue ahí a la velocidad mínima? Les dejo la pregunta a ustedes para que me respondan y después lo hacemos acá. ¿Cuál era la condición que se tenía que cumplir para que en ese punto hubiera velocidad mínima? ¿Cuánto podía valer esa velocidad mínima? ¿Sí? Sí, efectivamente, Victoria. En ese punto la aceleración tangencial es 0, efectivamente. Bien.
Pregunta, ¿la aceleración centrípeta puede ser cero? Y la aceleración centrípeta en esas posiciones, en la B del rizo o en la que tengo dibujada en el círculo vertical, ¿la aceleración centrípeta puede ser cero? No. Bien. Entonces, para poder, no es máxima, pero no es cero. ¿Está bien? Ya vamos a recordar dónde era máxima. Cuando ustedes quieran tener seguridad de que su no o su sí, supuestamente, esté correcto, tienen que hacer el análisis desde el lado de la dinámica. Bien, entonces, supongamos que yo hago para esa posición. Me vengo a esa situación. Veamos, si yo tengo la esfera en esa situación, ¿qué fuerzas actúan? Vertical hacia abajo, actúa el peso. ¿Está bien? Y también está la cuerda. Entonces, también la voy a dibujar acá, también tengo la tensión. Esas son las fuerzas actuantes en el caso de la esfera. Si yo planteara la sumatoria de fuerzas, ¿sí? ¿Qué me quedaría? Tomando positivo hacia el centro, me quedaría que el peso más la tensión es igual a la masa por una aceleración centrípeta. Y esa aceleración centrípeta será esa velocidad mínima que yo quiero calcular elevada al cuadrado y dividido todo eso en el radio. Bien, ahora bien, están preguntando la velocidad mínima, ya vamos a volver ahí. Pero si se fijan, acá ya tenemos una aceleración centrípeta que nunca va a ser cero, porque sumar el peso y la tensión es imposible que de este lado me dé cero, ¿sí? Entonces yo ya sé que hay aceleración centrípeta. ¿Por qué no sería la máxima, sino que sería alguna de menor valor? Porque acuérdense que en el círculo vertical, el cuerpo, cuando llegaba a esa situación, tenía la menor velocidad y cuando giraba y volvía por acá abajo, en esta posición, tangente obviamente, tenía la máxima velocidad. Eso lo habíamos visto en la unidad 1 y 2 bastante. Bien, entonces la máxima velocidad la tengo en el punto de abajo, por lo tanto, ahí es donde voy a tener la máxima aceleración centrípeta, ¿sí? Vuelvo al análisis de este caso. Si analizamos el cubito en esa posición, ¿qué fuerzas actúan? Actúa el peso vertical hacia abajo y el riel está arriba del cubo, o sea, le hace la fuerza normal hacia abajo. Entonces yo tengo la normal vertical hacia abajo. Si se fijan, voy a tener que el peso más la fuerza normal es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que en este caso es la velocidad en el punto B al cuadrado dividida en el radio. Si miran esta ecuación y miran esta ecuación, es idéntica, solo que en un caso aparece la tensión y en el otro caso aparece la normal, ¿bien? Pero son dos fuerzas diferentes, pero el formato es exactamente el mismo. Entonces, por eso dije que analizar esta situación o analizar esta situación eran cuestiones análogas. Bueno, pero volvamos a la pregunta original que había hecho yo. Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Es posible que la velocidad mínima en esta posición vertical sea cero? ¿Podrás llegar el cuerpo, sí, y continuar con su movimiento en este círculo, me refiero, sí? ¿O podrá llegar este cuerpito acá con velocidad cero y después continuar con el movimiento en el rizo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrá ser, la pregunta es, ¿podrá ser esa velocidad mínima que yo estoy planteando ahí igual a cero? A ver, ya voy mirando el chat que se me había quedado atrasada. Bien. Bien. Si la velocidad se hiciera cero, el cuerpo caería hacia abajo. Efectivamente, la respuesta correcta es no. Si esto,
acá tuviera una velocidad tal que cuando llegara ahí la velocidad mínima fuera 0, el cuerpo no seguiría con el círculo, caería verticalmente, ¿sí? Y además, fíjense que para que matemáticamente sería incoherente también acá, porque para que esta ecuación de este lado me dé 0, ¿qué tendría que pasar? El peso y la tensión tendrían que ser iguales y opuestos. ¿Están de acuerdo? O sea, fíjense que si acá yo tengo un 0, me va a quedar, perdón, me va a quedar que el peso va a ser igual a la menos tensión, en el caso que esto sea igual a 0. Eso significa que si yo tuviera que dibujar la tensión no sería así, la tensión sería para arriba, y eso es imposible en el contexto del ejemplo, o sea, es imposible que la tensión sea para arriba. Entonces, desde ese lado, también puedo ver que es incoherente que esa posibilidad se dé. ¿Bien? Entonces, es otra forma de explicarlo. Eso último, como está mal, lo saco, lo borro. Bien, entonces sabemos que tiene que llegar con una velocidad mínima y que esa velocidad mínima tampoco va a ser 0. Borro todo lo que puse, va a haber siempre un valor de velocidad mínima en esta situación y en esta situación. ¿Y cuál es esa velocidad mínima? You are now muted. ¿Me escuchan? Ahora sí, bien. Sí, a mí me tarda un ratito en darme la alerta del micrófono, así que cuando pase eso está bueno que me avisen y después repito, porque es como que hay un delay entre que me salta el cartel de que estoy hablando sola. A ver, eh, ¿hasta dónde llegó? ¿Bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, bueno. Bien, vamos de nuevo, en lo último que dije. No sé hasta dónde me escucharon recién, repito lo último. Por un lado, había dicho que era imposible que en este punto yo considerara que la velocidad fuera 0, por varias razones. Por un lado, porque si la velocidad fuese 0 acá, como bien dijeron ustedes, el cuerpo no seguiría después en este movimiento, sino que llega con velocidad 0 y se caería. ¿Sí? Lo mismo en este ejemplo. Y por otro lado, otra forma de fundamentar que es incoherente que la velocidad sea 0, ¿está bien? Es que sí, lo que ponen ahí, si alguien no me está escuchando y el resto sí, al menos algunos me han dicho que ya me escuchan, actualicen la página ustedes. ¿Bien? Espero un momento para, para ver si ya vuelve. Bueno, otra forma de explicar que es incoherente que acá pueda ser 0, fíjense que si esto es 0, significa que el peso es igual a la menos tensión. Entonces la tensión no sería como le he dibujado, sino que la tensión sería hacia arriba, porque sería opuesta al peso, ¿sí? Lo cual es incoherente porque no hay cuerda para este lado. Entonces es imposible que la tensión sea de esa manera. ¿Han entendido por qué no puede ser 0 la velocidad? Me detengo ahí para... Bien, vamos, sigamos entonces. Ahora vamos a buscar cuál es la velocidad mínima. La velocidad mínima sucede cuando el cuerpo está girando unido a esta cuerda, pero justo cuando pasa por esa posición, llamémosle a esa posición B, también como en el otro caso, cuando está pasando por esa posición B, la cuerda no está tirante, ¿sí? No significa que se corte la cuerda, significa que está justo con una fuerza 0 sobre la cuerda. No tira la cuerda, no hace tensión. Entonces,
la condición para encontrar esa velocidad mínima es suponer que la tensión es igual a 0, con lo cual la fuerza-peso entonces se vuelve igual a la masa por la velocidad al cuadrado, que ahí sí he sacado la mínima, dividida en el radio. Y ahora puedo sacar la velocidad mínima. ¿Cuál es el análogo en esta situación? Y que cuando el cuerpito justo esté pasando por el punto B, en ese instante, pero solo en un instante, es como que no toca al riel. Pero como el riel es curvo, un instante después ya lo toca. O sea, no es suficiente para que se caiga, para que se despegue, que no lo toque, porque además tiene una velocidad que es para allá, ¿sí? Entonces, en este caso, encuentro la velocidad mínima, perdón, diciendo que la normal es igual a 0. Y nuevamente aquí el peso es igual a la masa por la velocidad en v al cuadrado sobre el radio. Bien, entonces nuevamente repito, esta ecuación ha quedado análoga a la ecuación que tengo acá. Si revisan, hay un ejercicio, ya les digo el número, que está explicado en los problemas resueltos, el problema 6, no lo dejen de revisar. Si bien yo les he explicado esta parte, hay otra situación que plantea ese ejercicio, está entre los problemas resueltos, por favor, mírenlo con atención. ¿Está bien? Bueno, ¿qué planteé en este caso? Yo dije, ¿desde qué altura tiene que soltarse para que la velocidad con la que llegue sea la velocidad mínima? Recordemos que la velocidad mínima, voy a terminar la expresión acá en el centro, ¿bien? La velocidad mínima va a quedar que la masa por la gravedad es igual a la masa por v cuadrado sobre el radio, con lo cual las masas se cancelan y la velocidad al cuadrado, en definitiva, va a ser el radio por la gravedad. O sea, ¿qué encontré acá? Encontré la velocidad mínima. Si necesitan hacer captura de pantalla de esta desprolijidad, que quedan muy feas, nunca tengo letra linda, pero ahora es peor, la hacen porque voy a borrar. Bien, y voy a terminar con la solución que plantea. Entonces, habíamos hecho el siguiente planteo o cambio de pregunta de este problema. Habíamos planteado como si fuera una pregunta C, donde decíamos, ¿desde qué altura h de a se tendrá que soltar para que la velocidad que tiene el cuerpo en la posición B sea la mínima velocidad? En el análisis de recién habíamos visto que esa velocidad mínima o la velocidad en el punto B era igual a la gravedad por el radio. Ya la habíamos deducido desde el lado de la dinámica. Entonces ahora tenemos que encontrar la altura h de a. ¿Qué dijimos? Que vamos a comparar la energía mecánica del punto A con la energía mecánica del punto B. La energía mecánica en A, como se suelta, es solo gravitatoria. Tengo m por g por h de a. La energía mecánica en el punto B es cinética y gravitatoria. Entonces tengo masa por gravedad por la altura h de b más 1/2 de la masa por la velocidad en b al cuadrado. Fíjense que las masas se cancelan. Muchas veces en estos problemas no se les da la masa y se empiezan a preocupar cuando no tienen la masa, pero esto es independiente de la masa. Y por otro lado, acá tengo lo que quiero calcular, que es h de a. Esa altura h de b es 2 veces el radio, que es la elevación que tengo ahí con respecto al suelo, ¿sí? Y la velocidad mínima es la velocidad que había encontrado por el lado de la dinámica. Bien. Fíjense ahí que cuando terminen ese problema, la altura h va a tener un valor diferente, porque ha sido planteada obviamente para una condición diferente. Entonces, cuando Josefina preguntó en su momento, ¿y cómo sabemos qué es en esa posición? No, esa es una posición simbólica, puede estar ahí, puede estar más acá o acá, da lo mismo. Bien, el punto es cumplir la condición. En el punto B ha sido que el peso y la normal sean iguales,
en este punto C que me he inventado yo, la condición ha sido de que la velocidad en B sea la mínima. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta de esta parte? Bueno, ¿me están escuchando primero? No sé que esté hablando sola. Bien, listo, muy bien. Voy a aprovechar, tal vez no para resolver, no sé si han tenido inconveniente, pero voy a ejemplificar con el problema 8, algo que siempre me interesa marcarles. ¿Han tenido alguna duda en el problema 8 o lo han podido resolver sin inconveniente? El problema 8 no tiene dudas. Fíjense, busquen el problema 8. Sí, bien. En el punto C, sí. ¿Cómo habíamos llegado a esta fórmula? Sí, perdón, es con el cuadrado, exacto. Me lo comí como lo traje sin copia, o sea, lo había borrado, acá es un cuadrado. Sí, acá directamente en esta expresión se reemplaza G por R. Bien, entonces lo voy a escribir acá abajo. Fíjense, denme un minuto. La expresión me queda de la siguiente manera. La gravedad la voy a pasar dividiendo en todos los términos. Me va a quedar que el h de A, vamos a escribir más abajo, el h de A va a ser igual a la gravedad por h de B, que era 2 radios, pero la gravedad, cuando de este término la pase dividiendo para acá, se me va a ir. Entonces, lo que me va a quedar acá directamente es 2 radios, ¿sí? Más 1/2 ¿de qué? De la velocidad al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado era la gravedad por el radio, ¿sí? Pero dividido en el valor de G, nuevamente la gravedad se me va ahí, ¿sí? Entonces, me queda 2 radios más 1 radio, significa que la altura ha sido 2,5 veces el valor del radio. Ahí estaría con respuesta el ejercicio. Bien. Problema 8. Fíjense si tienen alguna duda. Si lo han podido hacer, si no. Bueno, yo voy a ir yendo al problema 8. ¿Por qué lo he elegido a este problema? Porque es un ejercicio que les da un dibujo así genérico, pero es como que obviamente el paso a paso de las distintas situaciones es algo que ustedes tienen que razonar, imaginarse y dibujar para poder solucionar el problema. Les preguntaba si han tenido dudas en particular, tal vez lo han hecho y no han tenido inconvenientes, no me han dicho, no lo sé, pero lo que yo voy a hacer es aprovechar para marcarles. Ahora leo lo que pone Franco, que no sabía cómo plantearlo. Es que cuando me pongo en pantalla completa abandono un ratito el chat, así que por eso volví a leer. Lo explico. Este problema, cuando vayan las ecuaciones al final con lo que lo resolvemos, las ecuaciones son una tontera, o sea, no tiene ninguna complejidad. El tema es poder razonar qué está pasando en el problema y poder hacer un buen dibujo. Esa es la clave para la resolución del ejercicio. Entonces, voy a pasar a explicarlo. Vamos a leer el enunciado. Dice que
Hay 4 cables inelásticos C, por cables inelásticos se refiere a esto, ¿está bien? Que están unidos a una placa, a esa placa P, y sujeta al resorte, con una compresión de 0,15 metros. ¿Qué quiero decir? Esta placa, si después seguimos leyendo el enunciado, vamos a ver que no nos dan la masa, o sea, es despreciable en masa. Pero yo tengo una placa unida a un resorte. Si estos cables no existieran, esto estaría un poquito más arriba, ¿sí? Pero lo que me dice es que lo mantiene con una compresión de 0,15. Significa que esto lo tira y hace que esto esté más acortado que lo que estaría si estos cables no existiesen. Seguimos leyendo. Si dice ahora, si un bloque B de 22 newton se coloca sobre la placa y simultáneamente esta se empuja 0,2 metros soltándola desde el reposo, determinar cuánto se levanta el bloque a partir del punto desde donde se soltó. Y lo que les dije yo, despreciar la masa de la placa. Bien. Estoy a pantalla completa, así que si hay preguntas que yo no veo, alguien que por favor enciende el audio y me vaya preguntando o diciendo, y si no, me esperan un ratito y leo enseguida. A ver, entonces, en la primera situación, en la situación de partida, yo tengo la placa unida a mi resorte. Ese resorte está comprimido porque estos cables lo obligan a estar comprimido. Y la información que me da es que la compresión que tiene el resorte es 0,15. ¿Está bien? Si no estuviese comprimido, es como, lo voy a dibujar mal, es como que estaría ahí, ¿sí? Esa sería la longitud, digamos, no deformada del resorte. Sin embargo, los cables llevan a la placa a esta posición. Entonces, eso que marco ahí, eso sería el X1, ¿sí? Ese sería ese X1 de comprimido. Se coloca arriba un bloque y después, adicionalmente, dice, se lo empuja 0,20 hacia abajo. Esta situación nunca la vamos a analizar, es parte de lo que me pregunten, pero yo le he dibujado para que entendamos la lógica. Si yo tengo esto y le coloco un bloque encima, ¿qué va a pasar? El peso de este bloque va a hacer que este resorte se comprima aún más. Entonces, del nivel que tenía originalmente, baja a este nivel. Pero, me dice el enunciado, que simultáneamente se empuja hacia abajo 0,2 metros y se lo suelta desde el reposo de esa posición. O sea, yo vendré con la mano, supongamos acá, lo voy a empujar a esto y no me quedo en esta posición del bloque. Bajo el bloque un poco más, bajo el bloque hasta esa posición. ¿Cuánto lo hago descender? Y desde la altura que estaba, lo hago descender ese delta I de 0,20 metros que está ahí. Y en esta posición lo voy a soltar desde el reposo. ¿Qué pasa cuando yo comprimí adicionalmente y llevé empujando y forcé que esto estuviera en esta posición? Este resorte fue acumulando energía potencial elástica porque cada vez estuvo más comprimido. Piensen que esta es la máxima compresión que hay en este ejercicio y esta era la posición en donde el resorte no tenía energía potencial. Entonces, en esta posición ha acumulado energía potencial. Si yo lo suelto, bien, pensemos que esto va a poder subir hasta la misma posición original, la placa. ¿Y por qué va a poder subir hasta la misma posición original? Porque están los cables. Y los cables no lo dejan que esto empiece a hacer un movimiento oscilatorio y que esta placa pueda ir más arriba. Entonces, la placa llega hasta el mismo punto donde partió, porque los cables terminan ahí, o sea, los cables no tienen más longitud. Pero ¿qué pasa? El bloque, cuando haya estado sobre la placa en esta posición, el sistema tiene energía cinética, tiene energía todavía, entonces transfiere esa energía en forma de energía cinética al bloque y el bloque puede seguir subiendo hasta una determinada altura máxima donde obviamente su velocidad se ha hecho cero, ¿sí? Si yo estoy en esta posición, bien, y el bloque lo tuviera acá,
justo cuando la placa llegó ahí, bien, y el bloque está ahí, el bloque en esa posición tiene una determinada velocidad hacia arriba. Al tener una determinada velocidad hacia arriba, puede seguir subiendo, y al seguir subiendo, obviamente, esta posición, toda la energía cinética que tenía acá, la transformó en energía potencial, y eso me permite calcular lo que me está preguntando el problema, que es determinar cuánto se levanta el bloque desde el punto donde se lo soltó. Bien, al punto más bajo, que es una recomendación que yo les he dado en los distintos ejercicios, al punto más bajo en que está mi sistema, yo lo coloco ahí mi altura H0. ¿Por qué la altura H0 la pongo ahí? Por un lado, porque me preguntan que el H lo mida desde ahí en este ejercicio. Pero piensen que si yo pusiera mi H0 en el suelo, que es lo que a veces uno tiende a hacer, no conozco esta medida, entonces habría un dato que me estaría faltando. Entonces, como el nivel de referencia lo fijan ustedes, es conveniente fijar el H0 a nivel del piso. Bien, me preguntan algo hasta ahí, si hay algo de lo que he dicho que no se haya entendido, y ya pasamos, si no, a continuar con la solución. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hay algo, lo que he hecho hasta ahí es interpretar el enunciado en un dibujo, ¿sí? En un dibujo que tiene cosas de más, que no me van a hacer falta, pero que hacen a la comprensión del ejercicio, ¿está bien? ¿Qué cosas, si este fuera el parcial o el ejercicio que tienen que resolver, no hace falta que dibujen, y esto no les hace falta, no lo van a usar, ¿está bien? Esto que es cuando el cuerpo B se pone y baja un poquito, tampoco me han hecho una pregunta que tenga que ver con eso, entonces eso tampoco lo vamos a usar. ¿Qué vamos a usar? Y vamos a usar esta posición 2, ¿sí? Porque es de ahí, desde donde se suelta, y vamos a usar esta posición 3. Cuando digo posición 3 me refiero con este bloquecito llegando acá arriba, que es la que me plantea el problema como duda, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no hay preguntas, sigo. Bueno, voy a limpiar un poco esto y vamos a continuar. Entonces, yo dije que era muy importante identificar cuáles eran las posiciones en las que no me respondía, cuáles eran las posiciones en las que yo tenía que elegir para trabajar. Yo voy a trabajar, como he dicho, por un lado, con esta situación, con la posición que he llamado 2, ¿bien? Y por otro lado, ¿por qué? Porque es el punto de partida del cual me dan datos. Y por otro lado, voy a trabajar con la posición 3, que es cuando el bloque está en la máxima altura, ¿sí? Las fuerzas que intervienen en este problema, por un lado, son la fuerza elástica, ¿sí? Y por otro lado, sobre el cuerpo, vamos a considerar todo un conjunto, la fuerza peso. Esas fuerzas son fuerzas conservativas, por lo tanto, la energía mecánica, por ser unas fuerzas conservativas, se mantiene constante. Yo voy a comparar, entonces, la energía mecánica del punto 2 con la energía mecánica del punto 3. Veamos qué formas de energía tengo en el punto 2. ¿A qué es igual la energía mecánica en el punto 2? Me vengo por acá abajo. La energía mecánica en el punto 2, si se fijan, el resorte está comprimido. Entonces tiene una energía potencial elástica. Entonces en ese punto 2 yo tengo una energía potencial elástica en el punto 2. Con respecto al nivel de referencia, yo elegí que mi H sea igual a 0 en esa posición. Por lo tanto, de acuerdo al sistema que yo he elegido, la energía potencial gravitatoria en el punto 2 ha sido 0. Y por otro lado, me dice que el cuerpo se suelta, es decir, que la energía cinética en el punto 2 es 0, porque el cuerpo se suelta, no tiene velocidad. Es decir, que en la posición 2, la única forma de energía que yo tengo es la potencial elástica. La energía potencial elástica, en ese
punto 2 es igual a 1/2 de la constante elástica por la compresión que yo tenga en el punto 2 elevada al cuadrado. ¿Cómo he sacado este valor de compresión? Esto se saca de hacer el dibujo y de hacerlo con cuidado. Fíjense que en esta posición les habían dicho, en la posición marcada en rojo, que tenía una compresión de 0,15. Y el enunciado después decía que desde esa posición se empuja hacia abajo 0,20 metros más. ¿Bien? Entonces, de eso que ya tengo 0,15, le tengo que sumar 0,20 más. Entonces, de esa manera obtengo los 0,35 de compresión que tengo en esta posición. Bien, entonces, esta energía 2 ya tengo clara, esta energía mecánica 2 ya tengo claramente identificada que se trata de eso. Vamos ahora al otro punto. Vamos, y lo escribo cuando esto responda, acá. Veamos. Vamos a ver la energía mecánica en la posición 3. En la posición 3, el resorte está comprimido porque es hasta donde llegan los cables. Y los cables, si recordamos esta posición, obligaban a tener una compresión de 0,15. Entonces, en esa posición, en la posición 3, hay energía potencial elástica. Por lo tanto, tendré acá 1/2 de K por el X de la posición 3 elevada al cuadrado. Tengo energía potencial elástica. Ahora bien, ¿hay energía cinética? Y no, porque el bloquecito cuando llegaba a esta posición ya no tenía velocidad, entonces no hay energía cinética. Pero hay energía potencial gravitatoria, porque con respecto a mi nivel de referencia, mi H0, está a una cierta altura, ¿bien? Entonces, lo que tengo que sumar acá es la energía potencial gravitatoria, que será la masa por la gravedad por esa altura h que yo he marcado. Bien, entonces, fíjense que acá tengo mi incógnita, mi h. La masa es conocida, el x3 ya he dicho que es igual que el x1, que es 0,15. La constante la conozco. Toda esta ecuación 3 he dicho, de energía mecánica 3, he dicho que es igual a la energía mecánica 2, es decir, que la voy a igualar a la energía que tengo en esta ecuación, donde el x2 también lo conozco. Entonces, si prestan atención, todos, déjenme un minuto que se me tilda cada tanto y no me puedo salir de la pantalla completa. Todas las posiciones y todos los datos los tengo. Y como yo les dije, la ecuación que igualan, van a igualar esta ecuación a esta ecuación y solo eso es la incógnita. Al final la ecuación es súper simple, ¿bien? Pero este problema supone una interpretación del enunciado. Y para eso es muy importante leer todas las veces que haga falta, dibujar las distintas etapas que van sucediendo. Capaz hay etapas de más, hay etapas que después, como dije, esta no la voy a usar nunca, pero que me hace entender cómo va el problema y después identificar cuál es mi situación inicial y cuál es mi situación final. Me detengo un ratito, si hay preguntas, los escucho o los leo. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, bueno, perfecto. Muy bien, estamos en horario cumplido, pero puedo tomarme un ratito más. Siempre que yo voy a tratar en la medida que me sea posible de poner un horario de consulta que sea así, que sea con videoconferencia. Pero ustedes saben que lo complicado acá no es explicar, lo complicado es escribir, porque si lo hago en el pizarrón que tengo acá en casa, que para mí me es lo más cómodo, ustedes a veces con la cámara no lo ven, entonces no lo puedo utilizar.
Entonces tengo que escribir sobre esta pizarra donde soy bastante torpe a veces dibujando o escribiendo. Que ustedes me adelanten las dudas que tienen, a mí me permite generar las imágenes necesarias para que después la explicación ya sea hecho sobre esas imágenes. Entonces es muy importante que cuando tengan preguntas las dejen por el foro para que yo pueda ser más eficiente al momento de explicar y no estar perdiendo. Imagínense que si yo tratara de hacer con este lapicito estos dibujos, me sería imposible o nos tardaríamos la mañana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro ejercicio que quieran consultar? Profe, Sí, hola Franco. eh, mire, yo en el ejercicio 7 de cantidad de movimiento lineal, Bien, déjame que eh, lo busque. Sí, tengo una duda en cómo plantearlo, o sea, en cómo tomar los datos, porque yo lo planteé y después me di cuenta de que hay algo que me falta. bien. Es el del trineo que baja Sí, por una... el del trineo. Ese tiene varias partes a resolver, ¿está bien? Déjame que me pase una pantalla en blanco y trato de, no lo tengo acá para mostrarlo, no tengo ni siquiera el enunciado, pero me voy a una diapositiva en blanco y yo lo voy leyendo y en la medida que pueda que me salga, trato de representarlo. El problema dice, un minuto que me pasó. Bien, entonces estamos con la guía 4, para que nos ubiquemos todo, problema 7. ¿Sí? El problema dice que tenemos un trineo de 10 kilogramos que parte del reposo de una posición A. Bien, vamos a tratar de dibujar algo. Esa, supongamos que sea el punto de partida, esa es la altura de la que parte, ¿sí? Y tenemos acá algo así aproximadamente. Entonces, la posición A a la que se está refiriendo el enunciado es esa posición A, bien, y acá abajo, más o menos, tengo el trineo, a esta posición es a la que se llama B. Leo el enunciado, dice, un trineo de 10 kilogramos parte del reposo en A, ¿sí? Entonces voy a ir anotando un poco los datos. La velocidad en A es 0. Y transporta a una muchacha y a un muchacho de 40 y 45 kilogramos. ¿Está bien? Cuando el trineo llega al fondo de la pendiente, el muchacho salta hacia atrás con una velocidad horizontal de 2 metros sobre segundo. ¿Sí? Vamos a ver. Déjenme que vea una cosa. Vamos a usar... En el primer caso tenemos, bueno, dejar como cuerpitos simples. Llamemos 1 y a este 2, ¿sí? En el primer caso, el que salta es el muchacho, creo que decía el enunciado, transporta una muchacha a un muchacho. Cuando el trineo llega al fondo de la pendiente, el muchacho salta hacia atrás. Entonces, esta masa es la de más pequeña, de 40 kilogramos, y el muchacho es el que tiene mayor masa. Y me dice que salta con una velocidad de 2 metros sobre segundo medida con respecto al trineo. Entonces me está dando la velocidad de 2 con respecto a t del trineo, 2 metros sobre segundo. Esto es un problema con movimiento relativo. Yo voy a simbolizar con T mayúscula la Tierra y con T minúscula el trineo. Entonces, ese dato que me han dado ahí es una velocidad relativa. Me dice determinar la velocidad del trineo inmediatamente después
despreciar la fricción en el cálculo, bueno, y resolver el mismo ejercicio en el caso que sea al revés, que el que salte sea la muchacha. Bien, en esta posición, que pueda dibujar, esto es lo difícil para mí, poder dibujar acá que se entienda, esa sería la velocidad que tiene el chico 2 al trineo. Pero vamos por partes. Antes de que salte, piensen que el trineo estaba acá y desciende esa altura h, que la información que me dan, el dibujo, es que tiene 3 metros. Cuando el cuerpito está ahí y salta, o sea, perdón, cuando el trineo y los pasajeros están ahí y llegan a la base da lo mismo que sea acá o que sea en cualquier situación, o sea, cuando llegan a la base, obviamente parten del reposo, pero adquieren una cierta energía cinética. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es averiguar la velocidad que tiene todo el conjunto cuando ha llegado a esta base. Una vez que yo sepa la velocidad con la que está todo el conjunto acá, si no hubiera fricción, si no hay fricción, como el problema lo dice, ¿qué pasaría? Y ese cuerpo continuaría con esa velocidad, con la velocidad que llegó acá abajo, durante todo el movimiento horizontal. Pero ¿qué pasa? Hay un cuerpo que salta, ¿sí? Y este cuerpo, al saltar, modifica el estado de movimiento, porque ahora la masa de mi sistema, además del carro en movimiento, se ve alterada. Entonces, tengo que eso es una colisión, ¿sí? Esa interacción que se produce cuando salta es una colisión. Entonces, tendré que resolver eso como una segunda etapa. Pero vamos a la primera parte. Vamos a suponer calcular la velocidad acá. Yo esa parte, que calculo que probablemente ya esté más clara, voy a ir un poquito más rápido. Piensen que acá arriba tengo energía potencial gravitatoria, en esa posición A. Y cuando llego acá abajo a la posición B, he transformado toda esa energía potencial gravitatoria en energía cinética. Como no hay fricción, yo puedo suponer que la energía mecánica es constante, la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en la posición B. En A he dicho que hay gravitatoria, M por G por H, y eso será igual a 1/2 de la masa. Cuando pongo esta masa, es todo, es trineo, pasajero 1 y pasajero 2, ¿bien? A eso me estoy refiriendo con esa masa. Lo digo oralmente porque me va a tomar más tiempo escribirlo. Por la velocidad con la que llega el conjunto a la posición B. Entonces, de ahí yo puedo calcular esa velocidad B. Me detengo hasta ahí, voy a ir a mirar el chat que lo dejé de ver, ¿sí? Y ustedes me avisan si hasta ahí se entendió. ¿Hasta ahí está claro? Esa velocidad B, cuando ustedes cancelen las masas acá, si se fijan, les va a quedar como la raíz cuadrada de 2G por H. Bien, entonces calculamos y podemos encontrar esa velocidad desde esa posición. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay dudas? Bueno. Bien, sigo. Ahora voy a tratar de representar el momento de la colisión. Ténganme paciencia mientras demoro un poquito en dibujar. ¿Qué tengo en el antes y qué tengo en el después? Bien. En el antes yo tengo mi trineo con el pasajero 1, con el pasajero 2, y todo este conjunto se está moviendo para allá con esa velocidad B que recién calculé ahí. Bien, eso sería mi situación antes. Ahora vamos a ver qué pasa
en el después. En el después yo tengo que el trineo continúa con el pasajero 1, el pasajero 2 lo dibujo afuera porque es justo en el momento en que salta, ¿sí? Y el dato que tengo de saltar es que salta con una velocidad con respecto al trineo, que es esa velocidad que habíamos identificado de 2 metros sobre segundos. ¿Está bien? Pero esta situación que acabo de representar acá abajo, esto es el antes y el después de una colisión. Colisión no lo interpreten, cuando yo uso la palabra, solo a un choque de un cuerpo contra otro. Una colisión es una interacción de un cuerpo con otro o con más, donde a raíz de esa interacción hay un cambio en las velocidades de esos cuerpos. Entonces acá, que este cuerpo salte, aparte al saltar se va a empujar de esta superficie, va a haber un efecto de acción y reacción y va a modificar la velocidad del trineo. Déjenme que repase la pregunta, era determinar la velocidad final del trineo, precisamente la pregunta. Bien, entonces, aquí no lo dije, pero esas masas se cancelaban. Vuelvo acá abajo. ¿Qué tengo que ver? Que la cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después, es decir, la cantidad del movimiento se mantiene constante. Pero para que yo pueda aplicar esto, es muy importante que primero haya analizado, lo pongo entre paréntesis, que la sumatoria de fuerzas tenga que ser igual a 0. Si esto no se cumple, yo no puedo aplicar esto, ¿está bien? En la mayoría de los problemas de colisiones se cumplen, pero hay que analizarlo. En este caso, el movimiento es en una dimensión, solo tengo el eje de las X. Después van a avanzar hacia problemas que son en 2 dimensiones, por ejemplo, y tal vez hay una dimensión en donde se cumple que la sumatoria de fuerzas sea 0, en esa van a poder aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. Y va a haber otras donde no es 0 y en esa no van a poder aplicarla. Por eso es muy importante que este paso, si bien es como obvio que se da, yo lo analice. Veamos, ¿qué fuerzas aparecen acá? No hay fricción, hemos dicho. Y cuando este cuerpo 2 salta del trineo, obviamente al saltar le hace una fuerza al trineo, a este conjunto, al trineo persona. Pero esa misma fuerza por el principio de acción y reacción, el trineo se la hace sobre 2. Es decir, que en este sistema hay una pareja de acción y reacción. Y cuando yo miro el sistema todo, la fuerza neta es igual a 0. Por lo tanto, yo sí puedo venir y aplicar la conservación de la cantidad de movimiento, que es lo que tengo escrito ahí. Bien, entonces, vamos a plantear esta ecuación de la cantidad de movimiento antes y después. ¿Qué tengo antes? Y yo tengo que la masa del cuerpo 1 más la masa del cuerpo 2 más la masa del trineo, o sea, todas las masas, se estaban moviendo con esa velocidad que yo calculé, que es la velocidad v. Eso es la cantidad, eso es el P antes, la cantidad de movimiento antes. Y eso es igual a la cantidad de movimiento después. ¿Qué pasa después? Y pasa que este trineo, ¿sí?, con la persona, se van a mover hacia acá con una velocidad, ¿sí? A esa velocidad yo la voy a llamar velocidad del trineo respecto a tierra. Y como esto sucede en el después, para diferenciar el antes del después, le voy a poner un prima ahí. Ese es el símbolo que voy a utilizar para, vamos a marcarlo mejor, ese es el símbolo que voy a utilizar para marcar el después, un prima. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo que la masa 1 más la masa del trineo en conjunto van a seguir moviéndose hacia adelante con una velocidad común, que es la velocidad que tiene el trineo con respecto a tierra en el instante después. Por eso le pongo un prima. Más este cuerpo saltó.
también tiene una velocidad, más la masa del cuerpo 2 por la velocidad que tenga ese cuerpo 2, pero referida a tierra y después de la colisión, o sea, después de que saltó, me refiero. Fíjense que la información que el problema daba sí era la velocidad del cuerpo 2, después, ahora le voy a poner un prima, pero me la daba no con respecto a tierra, acá todo está referido a tierra, no con respecto a tierra, sino que me la daba con respecto al trineo. Para tener coherencia con la notación, el prima también se lo pongo ahí. Esa es información del después. Entonces, pasemos un poco en limpio. Fíjense que en esta ecuación, esta velocidad ya la calculé, que es la que tengo acá. Esta velocidad es precisamente la incógnita del problema, ¿bien? Es la velocidad que tiene el trineo con respecto a tierra y el prima me está indicando que es después del salto. Esta velocidad, de momento, no la conozco, ¿bien? Pero tengo una información acá que me va a permitir calcularla. ¿Y cómo voy a poder calcular eso? Aplicando lo que aprendimos en la unidad 1, en lo que hace al movimiento relativo, ¿sí? Entonces acá tenemos un cuerpo que tiene una velocidad con respecto al trineo, un trineo que tiene una velocidad con respecto a tierra, y este cuerpo a su vez puedo determinar su velocidad con respecto a tierra. Entonces planteemos esa ecuación. Me voy a venir y la voy a hacer por acá. Entonces yo tengo, voy a plantear las ecuaciones de movimiento relativo. Yo tengo que la velocidad, por ejemplo, del trineo con respecto a tierra, ¿sí? Es igual a ¿qué? Es igual, estamos hablando después, todo con prima, es igual a la velocidad del trineo, por ejemplo, con respecto al pasajero 2, ¿sí? También prima, más la velocidad que tiene 2, ¿sí? Con respecto a tierra. Esta velocidad de acá es esa velocidad que yo estoy haciendo referencia ahí, ¿sí? Si ahora, ¿por qué puse suma vectorial? Porque yo no he analizado los sentidos que tienen esto, ¿sí? Ahora, empecemos a mirar los sentidos. La velocidad que va a tener el trineo con respecto a tierra y va a ser hacia acá, ¿sí? La velocidad que va a tener el trineo con respecto a 2, ¿sí? Es la velocidad relativa que hay entre estos cuerpos. Por lo tanto, si yo en esta ecuación analizo el tema de signos, me va a quedar que la velocidad del trineo con respecto a tierra, ¿sí? Va a ser, denme un minuto que quiero revisar una cuestión de signos. No, directamente vamos a hacer el despeje. Voy a despejar lo que necesito. Voy a despejar esto. Me va a quedar la velocidad de 2 con respecto a tierra va a ser igual a la velocidad del trineo con respecto a tierra, todo con prima, porque todo es después, menos la velocidad del trineo con respecto a 2. Si esta ecuación ahora vengo y en vez de escribir acá esa velocidad de esa manera, la sustituyo de esta forma, ¿sí? ¿Qué sucede? Fíjense que acá vuelve a aparecer mi misma incógnita, ¿sí? O sea, voy a tener dos términos que van a tener la incógnita. Y este término, o esta parte, es la velocidad del trineo 2, es esta velocidad que yo tengo acá, ¿bien? Con lo cual, cuando yo escriba esto con esa forma, la única incógnita que me va a quedar en mi ecuación va a ser la velocidad del trineo con respecto a tierra,
Bien, entonces, relacionando con velocidad relativa es de donde ustedes pueden sacar la velocidad que les está faltando o la ecuación de velocidad que les está faltando, porque de momento aquí parecería que esto no lo conocemos y lo que tenemos que hacer es escribirlo en términos de la velocidad relativa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando yo venga y despeje esa ecuación, puedo encontrar lo que el problema me ha preguntado, que es la velocidad del trineo con respecto a tierra. Les plantea en la parte B lo mismo, pero la diferencia es que en vez de saltar el cuerpo 2, salta el cuerpo 1. Entonces, ¿qué va a cambiar? Vamos a hacer un análisis semejante, pero acá vamos a tener la masa del cuerpo 1 que va a salir con una velocidad de 1 con respecto a tierra. Y la masa del cuerpo 2 va a ser la que va a continuar adentro del trineo con movimiento. ¿Dónde piensan que se puede producir mayor cambio? ¿Cuando salta el cuerpo 2 o cuando salta el cuerpo 1? ¿Qué creen? Cuando salta el cuerpo 2, efectivamente. Y la explicación de por qué es porque es una masa mayor la que tiene el cuerpo 2 y eso afecta, en las ecuaciones acá se puede ver, obviamente va a tener más impacto en lo que cambia la velocidad del conjunto en definitiva. ¿Está bien? Entonces, este problema, hay un problema resuelto, déjenme que les busque el número. El problema 6, si mal no recuerdo, sí. Revisen el problema 6, ese ya está en el aula. No me acordaba si ese estaba subido o no, pero el problema 6 sí está subido. El problema 6 de este tema es semejante a este y también tiene una situación de velocidad relativa, ¿sí? Entonces, la dificultad que capaz tiene este ejercicio... ¿Profe? Sí, ya te escucho, Franco. La dificultad de este ejercicio es que acá tenemos una situación donde tenemos que establecer la velocidad relativa. Bien, te escucho, Franco. Mire, yo tengo una duda, sigo teniendo una duda porque con lo que estoy viendo, con lo que yo había planteado, ve que pone que la velocidad del trineo con respecto a 2, que es el hombre, Sí. bueno, que esa es la velocidad después, me sigue quedando la duda que es 2 metros por segundo o... Porque yo no sabía que era 2 metros Ya por sé segundo, cuál o es sea, tu no lo duda. interpreto bien eso. Está bien, está bien, ya sé a lo que vas. Bien, mira, capaz, dame un minuto que vuelvo a escribir. Acá hay una cuestión de, que yo lo pasé y no lo remarqué, marco ahora en rojo. Fíjense los subíndices acá. Bueno, no me cambió el color. Los subíndices ahí han sido la velocidad relativa del trineo con respecto a 2, ¿sí? Y la información que yo tengo acá es la velocidad de 2 con respecto al trineo, ¿bien? No es lo mismo, o sea, es la misma magnitud, es 2, pero ahora sí importa el tema del signo. Entonces, pongamos un sistema de referencia, que es algo que un sistema de coordenadas que yo no puse. Supongamos que yo tomo en mi sistema de coordenadas que mi positivo de las X va a ser para allá. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación, cuando yo la escribo, está correctamente escrita, la despejo y este despeje es coherente con la ecuación que he planteado anteriormente. Ahora, acá me aparece menos la velocidad del trineo con respecto a 2. Y el problema me da la misma velocidad relativa, pero del cuerpo 2 con respecto al trineo. Si yo miro mi representación, este cuerpito 2 cuando salta, salta para atrás. Entonces, esta velocidad con respecto al sistema de coordenadas que ahora he puesto de manera explícita es contraria, ¿bien? Con lo cual, esta velocidad acá es menos 2. Le voy a poner el menos ahí arriba, ¿sí? Entonces, repito por qué hice eso. Porque evidentemente ahora que he adoptado,
el sistema de coordenadas acá y he fijado que hacia la izquierda va a ser positivo, el cuerpo 2 cuando salta hacia la derecha. Entonces, esta información es menos 2 metros sobre segundos. Pero ahora, la velocidad relativa que tengo acá es la del trineo con respecto a 2, no la de 2 con respecto al trineo. Lo escribo aparte. La velocidad del trineo con respecto a 2, obviamente estamos hablando después del salto, ¿cómo es con respecto a la velocidad de 2 con respecto al trineo? En valores son iguales, pero si este cuerpito saltó para acá, ¿qué efecto le causó a este conjunto ir para el lado contrario? Entonces las velocidades relativas son iguales en magnitud, pero obviamente con signos diferentes. O sea, si yo cambio los subíndices acá, si acá tengo trineo referido a 2, acá tengo 2 referido a trineo, son iguales pero con signos contrarios. Entonces, en esta ecuación, cuando vos tengas que plantearla, la voy a escribir acá abajo, si me dejan. Toda esa masa, para no escribir tanto, la voy a escribir como m grande. Eso va a ser la masa por la velocidad de b, y esto va a ser igual a la masa 1 más la masa del trineo. Todo eso va a ser por la velocidad del trineo respecto a tierra después del salto. ¿Bien? Más la masa 2. Y la masa 2 es multiplicada por esto, que lo voy a sustituir de esta manera. Entonces voy a hacer distributiva en el mismo momento. Me va a quedar la masa 2 por la velocidad del trineo con respecto a tierra después del salto, menos la masa 2 por la velocidad del trineo respecto a 2 después del salto. Cuando reemplace valores, o sea, fíjense, vuelvo de nuevo, antes de hablar del tema de valores, vuelvo a marcar acá. Esto y esto es mi incógnita. Tendré que sacar un factor común, obviamente, y despejar a ello. Esa es mi única incógnita. Esta velocidad B la tengo de acá, ¿está bien? Y esta velocidad 2 con respecto al trineo la tengo porque es igual, pero de signo contrario, la velocidad que me han dado en la información del problema. Supongamos que estoy reemplazando valores, lo voy a poner, por ejemplo, acá. Voy a poner menos la masa 2 era 45 kilogramos. 45 kilogramos por la velocidad del trineo respecto a 2. Y esa velocidad del trineo respecto a 2 es 2 metros sobre segundos, porque es igual pero con signo contrario. ¿Está bien? Entonces, eso es como me queda la ecuación. Me dicen si se ha entendido. Sí, profe, se entendió. ¿Está Gracias. bien? Bueno, sí, las cuestiones con velocidad relativa son las que a veces se complican un poquito. ¿Está bien? Así que, bueno, ese es el explicar qué pasa con las velocidades relativas de un cuerpo a otro. A ver, ¿por qué hice esto acá? Explicar. Bueno, supongamos que invento un ejemplo. A ver. No me está respondiendo el puntero. Ahí está. Supongamos que este cuerpo que yo he dibujado acá, A y B, este cuerpo A tiene una velocidad A para allá de 4 metros sobre segundos. Y este cuerpo B
tiene una velocidad v, supongamos, de 6 metros sobre segundos. Bien. La velocidad relativa de uno con respecto a otro es la diferencia. O sea, si yo quiero sacar la velocidad relativa, ¿sí?, es la velocidad de A menos B, o también puedo decir que la velocidad relativa es la velocidad de B menos la velocidad de A. ¿Está bien? Ambas son velocidades relativas. Esta, estaré diciendo, supongamos, es la velocidad de A con respecto a B, y a esta podré decir es la velocidad de B con respecto a A, pero ambas son velocidades relativas. Supongamos que yo ahora elijo un sistema de coordenadas y digo, hacia acá voy a tomar el positivo de las X. Esta velocidad, de acuerdo a ese sistema, vale 6 y evidentemente, de acuerdo a ese sistema, esta velocidad vale 4. Entonces, cuando yo haga esta primer cuenta, ¿sí?, la velocidad AB va a ser 6 menos la velocidad de, o sea, la velocidad relativa, que en este caso ya queda la suma, va a ser la velocidad menos 4. Entonces esto me va a quedar 2 metros sobre segundos. Pero cuando haga la cuenta acá, está bien, invierta el sentido, ¿sí?, y haga la velocidad de B menos, no, esperen que no va a quedar. Quiero explicar algo y no me va a salir con ese ejemplo. Hacerlo sin sistema de coordenadas para que quede claro la diferencia numérica. Vamos de nuevo. La velocidad AB que yo había puesto acá sería 4 menos 6. Esto, el resultado sería menos 2 metros sobre segundos. Yendo acá abajo, la velocidad BA sería 6 menos 4. Esto sería 2 metros sobre segundo. Entonces, lo que les dije en la diapositiva anterior era la velocidad AB es igual y opuesta a la velocidad BA. O sea, las magnitudes son las mismas, pero los signos son diferentes. ¿Está bien? Eso para explicar el tema de los signos en las velocidades relativas. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta sobre este ejercicio, me la hacen. ¿Alguna duda más? ¿Quedó entendido el ejercicio 7? Para terminar de ver ejercicios de este tipo, tienen el ejercicio 6 resuelto en el aula. Entonces vayan y revisen también el ejercicio 6. Bien. Bueno, chicos, muy bien. Hemos explicado algunos ejercicios de trabajo, bueno, y este de cantidad de movimiento que han preguntado. Bien, ahora les paso a una serie de avisos. Dejo el tema de consultas ya cerrado en cuanto a los contenidos. Y les paso avisos generales. En el día de hoy, a las 14, vamos a ver el resultado que ha habido de la votación en cuanto al cambio de fecha del parcial 2. Una vez que yo ya tenga el resultado de la votación, en el día de hoy les voy a hacer una publicación donde les voy a pasar en limpio las fechas, es decir, les voy a dar el nuevo cronograma de clases y de evaluaciones. Como les conté en el mensaje que puse en avisos en esta semana, sabemos que la asignatura va muy rápido, es la velocidad que lleva en las clases presenciales, que de por sí ya son rápidas en las presenciales, sumados todos los inconvenientes de la virtualidad que enlentecen todo, sé que el tiempo queda mucho más corto para lo virtual. Entonces, hemos tomado una serie de decisiones a fin de darles algo más de tiempo. Esas decisiones tienen cierto límite porque no podemos pasar las clases más allá del 30 de noviembre. Pero vamos a recortar contenidos en lo que podemos. Vamos a dejar, por ejemplo, la unidad 7 que se evaluaba en el parcial 3, no se va a evaluar, o
o sea, el parcial 3 va a llevar solamente la unidad 5 y 6, entonces de esa manera les vamos a quitar contenidos a evaluar y van a tener algo más de tiempo. Y la unidad 7, junto con la 8 y la 9, se evaluarán el día que ustedes rindan un examen final. Bueno, todos esos cambios que se han hecho y que se los voy a comunicar formalmente con un mensaje, hacen o tienen el objetivo de darles un poco más de tiempo para que puedan llegar mejor preparados a las evaluaciones. Así que ese mensaje lo ven hoy y por favor presten atención porque, como les dije también antes, cambia el sistema de clases a partir de la unidad 5. Todos los días de clase va a haber clase, ¿sí? Entonces, no se van a subir videos con teoría, con lo cual les recomendamos que asistan para no atrasarse. Y también, parte de esos días va a ser clases de práctica, donde se van a explicar la resolución de los ejercicios. Los temas a los que ingresamos en la unidad 5 y la unidad 6 y después la 7, pero esa no la vamos a evaluar ahora, son los temas más complejos. Entonces, lo vamos a ir haciendo así, en esta clase, de manera que las dudas vayan apareciendo en el momento y nos vayan interrumpiendo, porque si no, me parece que se les va a hacer un mundo más difícil de entender si dejamos todo para un solo viernes. Respecto a las fechas de los recuperatorios, en el día de hoy, a las personas que rindieron el recuperatorio, pero que para ellos era parcial, hay 7 alumnos que estuvieron justificados, o bien porque estuvieron rindiendo el examen, o sea, tienen presentado un certificado que justifica. A esos alumnos se les va a comunicar hoy día su resultado del parcial. ¿Por qué? Porque les vamos a poner una fecha, que ya se las vamos a comunicar también, para que rindan lo que sería su recuperatorio. El resto de los alumnos, la nota del recuperatorio la van a tener la semana que viene, ¿sí? Con las notas de los recuperatorios nos tomamos un poquito más de tiempo, porque la realidad es que es muy demoroso corregir y tenemos otras actividades. Cuando es el parcial, sí nos apuramos mucho por el tema de que ya viene el recuperatorio y les tenemos que dar tiempo para que ustedes puedan resolver los ejercicios que les ha ido mal. Pero en el tema del recuperatorio, no se las vamos a dar esta semana, intentamos que sea el lunes o martes de la semana que viene, el día que les comunicamos las notas. Bien, respecto a los resultados de la guía 3, yo personalmente no tengo todos resueltos numéricamente, está bien, a veces tengo planteado el bosquejo de la ecuación y como para saber que el problema tiene solución. De los que yo tengo numéricamente resueltos, sí, Josefina, subo los resultados, no sé si esta semana, no sé si hoy, pero en esta semana me refiero. Lo mismo cuando la semana que viene trataré de subirlos de la 4. Pero es probable que algunos resultados no vayan, y si no van es porque no tengo el problema terminado de hacer, y bueno, no voy a demorar ahora en resolver cosas adicionales, tengo parciales, tengo otras cosas, pero los resultados que tengo sí se los ponemos. ¿Está bien? Victoria, depende, a ver, sí, sos una de las alumnas que estaba con el examen de álgebra. La fecha del recuperatorio depende de la respuesta que hoy tengamos en la encuesta, por eso no se las defino ahora. Victoria Medawar escribió por el foro de consultas generales y le di una respuesta tentativa a ella. Te doy a vos la misma respuesta que le di a ella. Si hoy la votación indica de que el parcial no se toma el miércoles próximo, o sea, votan para que el parcial se cambie de fecha, el parcial 2 me refiero, el próximo miércoles los chicos que tienen que rendir el recuperatorio del parcial 1 porque estuvieron justificados van a rendir en ese día, en el horario de clase. Es decir, que sería el próximo, déjame que vea la fecha, el 21. El 21 ustedes estarían rindiendo el recuperatorio. Eso en caso de que el parcial 2 se modifique de fecha. Si la votación diera de que el parcial 2 no se modifica de fecha, no les voy a tomar la semana que viene el recuperatorio de 1 y el parcial 2. Entonces,
la semana que viene será el parcial 2 y ya les avisaré, programaremos una fecha en donde el recuperatorio del 1 no se junte con otra evaluación. O sea, en la misma semana no voy a tomar 2 parciales, el 1 y el 2, a los alumnos que estuvieron justificados. Así que la fecha te la voy a definir con un mensaje especial para los chicos una vez que tengamos el resultado de la votación. ¿Está bien? Bueno. Respecto a los resultados, Josefina, supongo que tu mensaje es para no molestarlos siempre en el foro. Supongo que tiene que ver con que subamos las respuestas. A ver, les repito que yo me resisto a subirles las respuestas a los problemas. ¿Está bien? Y prefiero que me molesten que no es molestia, es consultar, pero tomando tu forma de expresión, no es molestar, repito, yo prefiero que hagan la consulta por el foro. ¿Por qué? Porque a veces los resultados numéricos, capaz yo trabajé con una cantidad de decimales diferente a la que trabajaron ustedes. O tal vez yo no saqué las cuentas. Por ejemplo, yo tengo la costumbre que esta velocidad acá no la calculo. Si no hago la cuenta y saco un número. Yo tengo la costumbre que en esta ecuación pongo esta ecuación y saco una sola cuenta. Entonces, el resultado que a mí me da probablemente tenga algunas diferencias en los centésimos, en los décimos, etcétera, que con el que hizo un cálculo parcial acá y ese dato lo introdujo acá y volvió a hacer una segunda cuenta. Entonces, que tengan los números no es garantía que van a poder hacer un contraste y quedarse tranquilos, ¿está bien o está mal? A veces los números dan parecidos, se quedan tranquilos y el problema está mal. A veces los números no les dan y se preocupan y resulta que no era un error, era una forma diferente de calcularlo. Entonces, yo prefiero ver procedimientos y marcar los errores sobre los procedimientos. Ustedes, yo sé que, y no solo ustedes, todos los años los alumnos nos piden los resultados de los problemas y les digo todas las veces esto, se los damos, pero no, para mí no es garantía de nada que les coincida con el número que yo les doy. No es garantía ni de que está bien ni que está mal. Así que cuando tengan duda si han resuelto algo bien, lo mejor es que lo manden al foro. Para eso está el foro, para que ustedes se queden tranquilos que el procedimiento que han utilizado es el correcto para la resolución. Y de paso, además, nosotros podemos corregir una serie de cosas que capaz, notaciones, formas de expresarse, que en el parcial hacen a la nota y que si nosotros no tenemos la posibilidad de ver lo que ustedes están haciendo, no se los podemos corregir. Así que por el foro los invito a que sigan participando, a que sigan preguntando, a que sigan mandando problemas y yo a su vez las respuestas de los ejercicios que tenga se las voy a estar subiendo, no se preocupen. Muy bien. Bueno, chicos, no de contenido, ¿alguna duda de algo que tenga que ver con lo metodológico, con el trabajo, con fechas, con algo? Si no hay ninguna otra duda, cerramos. Y si tienen consultas de contenidos, continuamos con el foro. Bueno, muy bien. Veo que están escribiendo. Perfecto. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Los despido. Nos conectamos cualquier cosa en la clase del viernes y si no, nos comunicamos por el foro. Un saludo a todos. Que estén muy bien.